Bueno, podemos abrir Mateo capítulo 13, verso 9. Lo mismo Marcos capítulo 4, verso 23. Ambos textos dicen exactamente lo mismo, pero que por ahí quiere decir mucho. Bueno, el Mateo 13:9 que dice: el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Nada más. Y en Marcos dice exactamente lo mismo. 4:23, el que tiene oído para oír, oiga. Y en esta expresión, hermanos, tenemos que entender que es cortito, pero que realmente tenemos que tratar de entender la palabra. Entonces yo le hablo de 5 pasos de un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Y le voy a mencionar los pasos, si usted quiere tomar nota, y después vamos a entrar a desarrollar el tema. Y la Biblia acá nos habla de que el primer paso es escuchar con atención y esforzarse para entender. O sea que escuchar y esforzarse para entender. Primer paso. Segundo paso es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Tercer paso, confesar con tu boca. Usted tiene que confesar. El cuarto paso habla del arrepentimiento. Y el quinto paso, que por ahí no sé cuántos llegaremos a ese quinto paso, es llorar nuestros pecados y confesarlos. En la medida, hermano, que uno va creciendo en la vida, va creciendo en todos los aspectos de la vida. El cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Y lo que para uno años atrás no era tan grave, llega un momento que lo es. Y entonces uno puede hablar con mayor experiencia, donde a veces los jóvenes no lo entienden, no lo comprenden. Hablo también como joven que fui en un momento, donde cuando uno llega después a ciertos años hace esa reflexión, pero ¿y por qué hice esto? No hubiera tenido que hacer tal cosa. Es la vanidad de la vida, es la vanidad de la juventud, es la vanidad de la falta de conocimiento, de luz, de no haber crecido. Entonces, a veces no es cuestión de desechar todo. Entonces, el deseo, hermano del Señor, es que sus creyentes se esfuercen por entender lo que ha dicho. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué me dijo hoy el Señor? Hoy que llegué a la iglesia. ¿Qué quiso decirme Dios a mí? Cada uno debe hacerse la pregunta personalmente. En otras palabras, es tener hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Cuánto hambre tengo por conocer la palabra? ¿Cuánto hambre tengo? ¿Cuánta sed tengo
de entender lo que Dios me está diciendo. Amén. Ahora, en Marcos, en este versículo 4:23, dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Le dijo también, mirad lo que oís. ¿Cómo mirad lo que oís? ¿Usted se puso a pensar en eso? ¿Usted puede mirar lo que oye? Porque con la medida con que medís, os seréis medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oísteis. Entonces, acá lo que me da a entender la Biblia, que muchas veces oímos cosas que no debemos oír. Y esto me suena más, hermano, a lo que se habla fuera de la sana doctrina, fuera de lo que es la sana palabra de Dios. Y a veces aparece aquello que me parece, yo creo. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué entendemos de la palabra que fue dicha por Jesucristo? Entonces, ese texto acá nos hace entender que muchas veces oímos lo que no deberíamos oír en personas que pueden ser nuestros hermanos, que pueden ser pastores, que puede ser gente que es de renombre, que puede ser como aquel mago que estaba con Felipe, que por mucho tiempo había engañado con sus formas de proceder a los discípulos, pero cuando vino Felipe que les anunció el reino, y vemos luego, hermano, allí cómo hubo un etíope que tenía hambre y tenía sed de la palabra de Dios. ¿Y quién subió arriba y se sentó junto a su carro y le enseñó exactamente más acerca del reino? Fue aquel varón, que dice la historia que hasta el día de hoy eso que se enseñó permanece como algo, como un bastón marcado dentro de esos pueblos. Pero había hambre, había sed. Quería oír acerca de lo que se hablaba en el pueblo. Y esto tenía que ver con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y todo lo que se decía. Bueno, él abrió el libro de Isaías y le hizo ver lo que él tenía hambre y sed. Ahora, cuidado, hermano, con oír y cuidado con lo que ves y aplicas a tu vida. Lo que ves, ejemplos, maneras de proceder, de actuar, de ciertos creyentes, de ciertos líderes, de ciertos pastores, de ciertas formas. Cuidado con lo que ves y cuidado con lo que oís. Y aplicás de lo que ves y oís a tu propia vida. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Porque con la medida con que medís, os seré medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Acá hay ruido a las consolas, no sé qué está pasando. Estoy avisando que hay ruidos molestos. Ahora, se os añadirá lo que oímos. Es decir, por ahí, cuando vemos otros libros de la Biblia, dice, cualquiera que recibe a alguien y le dice bienvenido, participa de sus pecados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hermano,
con que todos los que le decimos bienvenidos serán bienvenidos. Ese es el tema. Porque entendemos, hermano, y comprendemos que no todas las personas que nos visitan son bienvenidos. Estos días, hablando con Lucas Ruiz Díaz y Gabriela acerca de los ladrones que le rompieron allá el anexo y que le abrieron y le robaron la consola y hicieron un desastre, a lo cual es la segunda o la tercera ya, la tercera, ¿no? Que ahora, gracias a Dios, hay hermanos que le dijeron, bueno, nosotros vamos a ir al Paraguay y vamos a traer. Pero una cosa que yo presté mucha atención fue lo que dijo Gabriela. Nosotros comenzamos a orar por este pueblo, por este lugar, para que Dios sacara toda la mugre, la suciedad y pudiéramos alcanzar, o algo así, no recuerdo, que se conviertan al Dios de los cielos. Y siempre antes de sembrar la palabra, hermano, en un pueblo, en una persona que somos tierra, polvo, primero hay que sacar todas esas creencias paganas, religiosas, y que está llena la tierra de esa basura. Y después que saqué las piedras y limpié bien, sembrar la palabra y Dios va a dar el crecimiento, dice la Biblia. Bueno, en esto, por los dones, se revela de que hay dos brujas, una rubia y la otra morocha. Entonces, ¿por qué tenemos que orar ahora? Por aquello que está oculto. Aquello que por ahí en ciertos hermanos que son libres, que son hermanos bautistas, no todos, no creen en estas cosas. Nosotros como pentecostales sí creemos. ¿Y cómo creemos? Porque la experiencia que yo he tenido, hermano, y hermanos aquí, no podemos dejar de ser pentecostales. Y verdaderos pentecostales. No, como dijo alguien, pestecostales. Son una peste. Ahora, bueno, por ahí es eso lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y yo cuando entré a este barrio, teníamos dos curanderos. ¿Se acuerda del famoso sabio que vivía acá cerquita? ¿Se acuerda del otro, el indio Tacuara, Tijuara, qué sé yo cómo se llamaba? ¿Se acuerda acá al lado donde estaba el que me decía hermano a mí de los yoga? Y yo le decía, mi primo. No se lo decía a él, por supuesto. Pero empecé a orar, a clamar, a pedir, hasta que Dios liberó este lugar. Acá al lado se reventó una garrafa, se prendió fuego el quincho, se quemó entero, y yo 30 años orando para que ese terreno fuera nuestro, para que tuviera la iglesia un lugar de estacionamiento. ¿De quién es? ¿Lo usa la iglesia o no lo usa la iglesia? Que mi deseo es que en un día quede totalmente para la iglesia. Oré por aquel otro que pasaba, no sé si el familiar con una moto que, Dios mío, lo reventaba los oídos todo el día. Y algunos decían, pero que se haga pedazo el mundo. No, yo ya no tener cuidado, Señor, de esa pobre vida. Pero ese que está ahí, sácamelo. Se murió, bueno, no sé, de viejo que se murió. Y el otro tuvo unos problemas con la justicia y tuvo... Y Dios comenzó a salvar personas en este barrio. Es más, hoy yo me lamento que por ahí nuestro hermano que partió con el Señor del Solar,
porque dio testimonio realmente de haber recibido a Cristo. Su esposa todavía no sé si viene o no viene. Si viene, muy bienvenida y oren por ella porque es importante esa familia. Amén. Bueno, Dios te dé entendimiento. Muchas veces alguien dice, dijo el Señor, y el Señor no dijo nada. ¿Cómo? Dijo el Señor. No dijo nada el Señor. Dijo la persona de su propio pensamiento, de su propio corazón, de su propia forma de ver las cosas, pero Dios no dijo nada. Entonces escuchan con atención y esforzarse para entender. Cuando tus pensamientos están en otro lugar, supongamos ahora, si tus pensamientos están en otro lugar y tú estás pensando, un ejemplo, en el fútbol. ¿Cuándo terminará este predicador que la verdad que se alarga mucho? Tu corazón no está acá. Tus pensamientos no están acá. No tienes ni hambre ni sed de Dios. Lo único que tienes un pensamiento de decir, a ver, ¿en qué momento me puedo ir a ver el partido de River? Y qué lindo, ¿no? Salieron bien, ¿no? Y después, bueno, vamos a quedarnos a ver si podemos escuchar el partido de Boca. Y salió como la mona. ¿O no? Y algunos se rirán, otros, bueno. Si tu mente no está metida en la iglesia, si no vienes por una hambre y sed y esa necesidad de escuchar a Dios, si tienes un pensamiento extraño que ya se te ha pegado o una doctrina que se te ha metido y que quieres sostener algo que no es bíblico, no es sostenible y no quieres entender, escuchar, bueno, no vengas más. Ve allí donde consideras y crees que estás bien. Y sobre eso vamos a hablar el domingo que viene, para que vea lo que dice la Biblia. Porque hay cosas que sí aceptamos y hay cosas que no aceptamos. Ahora, cuando tú tienes un problema dentro de tu corazón que no has superado, lo estoy repitiendo de miles de maneras y de formas, frente a la Biblia te dicen, no, yo lo tengo que superar esto. Amén. Yo he visto gente acá en la iglesia, hermanos, que se cansaron de escuchar al predicador y se levantaron y se fueron. Y no solo con el pastor. Otra vez Amén. Número 2, aceptar a Jesús como tu Salvador. No hay otro camino. Alguien dijo, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, sí, en aquel imperio. Todos los caminos, usan esa palabra Roma para decir, todo va al Vaticano, todo está en la Iglesia Católica. No, hermanos, no. Entienda que no. Fíjese que primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, porque hay un solo Dios, uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él se hizo hombre, Él se encarnó en la Virgen María. Él no fue engendrado por ningún esperma humano. Él se encarnó y Él se hizo hombre para poder presentarse a Dios el Padre y dar su vida en rescate por toda la humanidad. Él, no hay otro, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio en rescate por toda la humanidad. Ahora, ¿la humanidad va a responder en un acto de fe o no va a responder?
Entonces no pensemos, como dicen algunos, todos los caminos conducen a Dios, porque esto es muy del Imperio Romano. Entonces tenemos que desechar, hermano, todo lo falso, todo lo religioso pagano. Si alguien como ser quiere presentarte la verdadera religión, bueno, tú puedes decirle, que el líder de esa religión, ya sea de cualquier religión, que muera y que resucite al tercer día. La Biblia dice que hay un solo mediador y un solo que murió por rescate de todos y que resucitó al tercer día. A ver, búsqueme en la Biblia donde dice que hubo algún santo, estos entre comillas, que ha resucitado. Búsquemelo, cual sea la versión bíblica, y usted va a darse cuenta que no. Todos han muerto hasta el día de la resurrección. Y vamos a hablar el domingo que viene acerca de cómo Dios va a levantar a su pueblo. Va a ser interesante. Así que el domingo que viene vamos a ver si viene con hambre, con sed, y a ver cómo va a ser esto. Porque me adelanto a decirle que 2 estarán en el campo y uno va a ser tomado y el otro dejado. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué uno y el otro dejado? ¿Qué pasó? Porque dice 2 mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra dejada. Y 2 estarán durmiendo en una cama y uno dejado y el otro dejado. ¿No te imaginas? Te despertás y se te fue tu esposa. O te despertás y se fue tu esposo con el Señor. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Héctor, ¿dónde estás? No, porque muchas veces pregunta, Héctor, estoy en el baño. Ah, bueno, estás acá todavía. Bueno, gracias a Dios. ¿Usted entiende lo que quiero decir o no? Entonces tenemos que desechar todo lo falso, todo lo religioso, todo lo pagano. Ahora, usted sale acá nomás y tiene un altar del gauchito Gil, ¿o no es así? Y vi un montón de gente que viene, que está. Y usted sigue y va a ver, entonces todos esos caminos conducen a Dios. Usted tiene que basarse por la doctrina, la sana doctrina, la palabra. Y cuando usted va a hablarle a una persona del Evangelio, lo primero, saque esas piedras de su mente. Saque esos huevos de áspides que muchas veces dice Santiago que hay, que si los apretás salen víboras. Creencias paganas, diabólicas, satánicas, que el diablo, ¿qué dijo Lutero? Es difícil que los pájaros no te revoloteen por la cabeza, te dan vuelta, pero cuidado con los que lo hacen hacer nido, en un montón de aspectos. Bueno, espero que usted entienda lo que quiero decir. Así que cuando a alguno le pida la verdadera religión, o alguien quiere presentarle la verdadera religión, ¿me entiendes? Tú puedes decirle, yo conozco que solo Jesucristo resucitó. Lo demás es mentira. Y eso está instalado, hermano, en el mundo, en la gente, en una forma increíble. Así que no crea que va a ser fácil ganar una persona y traerla a los pies de Jesús. La gente lo va a observar. Si tiene oído y tiene sed, lo va a observar. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra, hermano, en algún momento cuando la persona tuvo hambre y sed de Dios y le va a engendrar. Y cuando usted le engendre, el Señor va a ser maravilloso.
Dice Juan capítulo 10, versículo 28, y yo le doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna? Solo Jesucristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando una persona realmente está entregada al Señor, consagrada a Dios, donde ese hambre y esa sed de Dios todos los días tiene y está allí buscando y ama a Dios y lo busca, ¿me entiende? Nadie le va a sacar, nadie. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo dije, me devolvió esta chirola, pero me dio una vergüenza. Y Graciela, como siempre, se ríe. Y le digo, Graciela, ¿cómo le vas a dar un chupetín? Pobre tipo, te lo devolvió. Bueno, aunque no tengo ninguna obligación de darle nada, y ellos tienen la obligación de atenderte o no. A veces hay quienes vienen inmediatamente, te limpian el parabrisas, te limpian la luneta, están allí y esa gente que se esmera, vos decís, pero le tengo que dar algo. Bueno, no le dé un chupetín, aunque este no me limpió el vidrio ni nada. Entonces, cuando uno ha tenido un encuentro personal con Él, es muy difícil que se pierda o que alguno lo haga caer. No estamos con Él, y si cae, hay que levantarse donde se cayó. Eso de que puedo ir a otro lugar y me levanto en otro lugar, no. La Biblia dice no. En Apocalipsis dice claramente, recuerda dónde has caído. ¿Dónde cayó? Allí se tiene que levantar. Usted no se va a levantar en otro lugar, porque la Biblia no lo enseña así. Ahora mire lo que dice este punto tan importante de Romanos capítulo 10, versos 9 al 11. Confesar con tu boca. ¿Cuántos confiesan que Jesucristo es el Señor? Para decir que Jesucristo es el Señor, usted tiene que saber que Señor es uno solo, que es Dios. Muchas veces nos dicen señores, pero hay uno solo que es Señor. Es una costumbre, Señor. Nosotros a nuestras esposas le decimos señora, mi señora. Hay uno solo. Romanos dice, en verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjese, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Corazón, los sentimientos del alma y del espíritu. ¿Cree con todo su corazón que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Cree o no? Bueno, ya por empezar es una gracia que le alcanzó Dios. Una oportunidad que vino alguien, le presentó el Evangelio, y es una gracia porque nadie merece absolutamente nada, ¿me entiende? Y entonces usted tuvo la oportunidad de escuchar, porque las cosas secretas, dice la Biblia, pertenecen a Dios. Las reveladas son para los hombres. Entonces, le traen la Biblia, le muestran, mire lo que es un ídolo, mire lo que dice los 10 mandamientos, mire lo que... Y le va enseñando y usted va mirando y dice, pero si es verdad esto, dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Levantemos la mano todos los que creemos en el Señor. ¿Estamos? Creemos que Él vino, que Él se hizo hombre, y como hombre, hijo de hombre, Él sube la cruz,
Él muere allí en la cruz, Él resucita entre los muertos, Él se le apareció allí a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas, ¿me entiende? Ahí fíjese que ya usted va a hablar con algún religioso. No, si Él no tenía hermano ni hermana. Tenía hermanos y hermanas. Hay que leer la Biblia. Por eso, hambre y sed, entender qué dice la Biblia. Para eso hay que estudiarla, hay que leerla. Amén. Y no caer con un falso maestro. Cuida con lo que oye, lo que mira, lo que oyes. ¿Por qué? Porque la manera que miras y oyes y aplicas lo que es falso, vas a caer, bueno, estamos hablando con Graciela de no caer en un espíritu de estupor. Estudie eso. Terrible. Yo un día me puse a estudiar como 2 o 3 días todo lo que es espíritu. Todos los espíritus. Dios mío, todo lo que dice la Biblia. Bueno, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuarto paso, arrepentimiento. Decimos que el arrepentimiento es un cambio de actitud, venimos caminando para acá, de repente entendemos, comprendemos, nos damos cuenta que está mal lo que estamos haciendo, que estamos yendo por un camino equivocado, no todos los caminos conducen a Dios, no todos los caminos son de Dios. Y entonces hacemos un giro. Y entonces ya no caminamos para allá, caminamos para el otro lado. Eso es un arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Pero ¿cómo puedes cambiar tu mentalidad si no hay alguien que te enseñe la palabra y que te haga ver por la palabra que lo que estás viviendo, que lo que estás practicando no es correcto? Yo recuerdo cuando a mí me hablaron de Dios y me dijeron si yo creía en Dios. Y dije, sí, ¿cómo no voy a creer? Con una madre re católica. Y señalé allí un corazón de Jesús, un mármol bien pintado, bien lindo, con un corazón grande ahí. Y le dije, ¿ves? Y ese pariente de Río Negro me dice, pero eso no es Dios. ¿Cómo? Mira lo que dice la Biblia. Y me leyó acerca de la idolatría. Creo que me leyó el Salmo 115, ahí tienen ojos pero no ven, manos tiene pero no palpan, no piende. Ay, la pucha, cuando yo miré eso dije, pero ¿por qué me pasó eso? Porque tenía hambre de Dios. Porque tenía sed de Dios, porque estaba buscando algo, porque no encontraba paz, porque lo busqué en el mundo y en el automovilismo y venía a las 6 de la mañana a mi casa, como tantos jóvenes ahora, y me acostaba, hermano, y lloraba. Lloraba y lloraba porque no tenía paz. Buscaba en el mundo lo que el mundo no me podía dar. Amén. Dice Hechos capítulo 3, verso 19 al 26. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han dicho desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todo lo cosa que os hable. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Moisés fue levantado, pero dijo de los judíos, de esta raza, de estos hijos de Abraham, Dios va a levantar un profeta como él,
Y quien no oiga a ese profeta, el que tiene oído por oír, oiga. Será. Entonces, ¿se puede perder la salvación o no se puede perder? Usted puede decir, no, salvo, siempre salvo. No, hermanos. En esta conferencia que vamos a tener, yo estoy viajando ahora este mes para ya tener una reunión de junta directiva, preparar todo lo de la conferencia. Vamos a tocar el tema, ¿me entiende? Esto de salvo, siempre salvo, y vamos a tocar la sana doctrina y exponer. Y yo tengo ganas de invitarlo al pastor Ricardo Romo, que es un amigo, ¿me entiende? Que pueda venir acá a hablarle a toda la iglesia, porque es difícil que podamos ir toda la conferencia. ¿Le interesa o no? Entonces todo alma, 23, todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, no las simientes, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Estos días atrás yo les dije que adentro de nuestra carne está todo el mal. Usted no diga o no clasifica, no, yo con esto no, no, hermano, porque adentro suyo, en la carne, ya el diablo metió su esperma. Y el diablo tiene todo lo peor. Entonces, trate de vivir una vida espiritual y decir lo que decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? A mí si la Biblia me dice, esto es blanco, yo no lo voy a hacer gris. Es blanco. Y si esto es negro, es negro. Bueno. En primera de Juan capítulo 4, versículo 16 al 17, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece ¿en qué? En amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando realmente llegamos a ese nivel, a esa altura maravillosa, bueno. Número 5. Llorar nuestros pecados y confesarlos. Cada día tenemos que confesar nuestros pecados. Yo le dije, qué miserable, Dios mío, que fui con este hombre. Hablo de eso, hay muchas cosas por ahí, ¿me entiende? Hay quienes tienen debilidad por una cosa, hay quienes tienen debilidad por otra cosa. En la iglesia está todo, ¿o no? Bueno, el Salmo 32, 3 al 6 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, iniquidad es haber sido consciente de algo que no estaba bien y lo hicimos.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. No siempre es lo mismo. Entonces asegurémonos de todos los días. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. ¿Por qué habla de las lágrimas, de las aguas? Siempre recuerdo a mi amigo Milton, cuando decía, oh pastor, muchas aguas pasaron debajo del puente. ¿Cuánto tuvo que sufrir ese hombre por ser un predicador del Evangelio? ¿Cuánto tuvo que sufrir con sus propios líderes de la iglesia, profesores, que en un momento se le dio vuelta la cabeza? Y que en algún momento Dios los tocó a esos profesores, algunos cuando se cayó el avión dentro del pantano, y gracias a Dios no se murieron. Pero aún así ni se dieron cuenta que era la mano de Dios. Yo estuve muy cerca de ese hombre. Entonces, quiero concluir, hermano, con el verso 6, lo termino de leer. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegaron estas a ti. Isaías dice 22:12, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, endechas, raparse el cabello y vestir de cilicio. Cuando la Biblia le dice eso, ¿cuánto hace que no ayunamos? ¿Cuánto hace que no hacemos propósito de decir esta semana voy a buscar al Señor o voy a agradecerle al Señor? Yo recuerdo con mi esposa hicimos propósito que cuando naciera nuestro primer hijo o hija, íbamos a dedicarnos toda una semana a orar, a clamar y a agradecerle a Dios por esa hija, que fue Paola. ¿Le da gracias a Dios usted por lo que Dios le da? ¿Por lo que no merecemos? Sustento, abrigo, trabajo, iglesia, familia. Amén. Estoy diciendo cositas muy por arriba. El que haya esposa, haya el favor de Jehová. Si usted halló una esposa, halló el favor de Jehová. Algunos dicen, pero esta... Bueno, va a tener que trabajar mucho quizás para corregirla, para enseñarla. Con llanto, endechas, raparse el cabello, vestirse de cilicio. Cuando yo leo eso en la Biblia, buscaban al Señor, clamaban al Señor. Recuerdo allí en la palabra cuando se cumplieron los días de la profecía de los 70 años, que Israel tendría que estar allí cautivo, sufriendo, pasándola mal, siendo que tenían toda la bendición, pero porque no guardaron la palabra, no fueron obedientes, fueron desechados. ¿Sabe que el pecado de David, que en un momento él por mirar la mujer de su prójimo, por codiciarla,
por traerla y dormir con ella y engendrarle un hijo, y ese hijo luego muere, y luego viene el castigo. ¿Por qué? Porque él había mandado a matar a su esposo. Él creía que nadie se iba a enterar, pero vino el profeta y le hizo ver lo que por ese pecado, yo voy a hacerlo cortito porque creo que Raúl habló de estas cosas el domingo pasado, el anciano, ¿me entiende? Israel hoy todavía tiene guerra. La guerra que tiene Israel permanentemente es por ese pecado. Está en la Biblia eso. ¿Cómo? Sí. Entonces, hermano, cuidado con lo que oímos y cuidado con lo que recibimos y cuidado con lo que hacemos, porque va a venir la mano de Dios. Él lo dice y Él lo cumple. Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Cuántas veces hay que llorar delante de Dios? Llorar. Usted no se imagina las lágrimas que llevaron a que hoy pudiera estar esta iglesia. Graciela lo sabe. Donde llegó un momento decía, Señor, ¿por qué tantas lágrimas? Lo que me costó ganar personas, donde le decía a la iglesia, oren por mi amigo, oren por mi amigo, oren por mi compañero de trabajo, oren. Y que después pasa el tiempo, hermano, y ese amigo, ese compañero de trabajo, ese que tanto uno pagó un precio para ganarlo a él y a la familia, te paguen tan mal. Es mucho, hermano. Usted no crea, hermano, que levantar una iglesia es soplar y hacer botella. Si usted piensa eso, está muy equivocado. Hay lágrimas, hay horas de trabajo, hay esfuerzo, hay sacrificio. Es darlo todo. Porque cuando usted ama a Dios, usted va a dar todo. Amén. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a tu multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¡Ja! ¿Cuántas veces habrá estado David allí diciendo, ¿por qué hice lo que hice? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Usted sabe que con el fuego se mata todo. Con hisopo, ay, mata todo. Amén. Dice, hazme oír gozo y alegría y seré
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a las transgresiones tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purifica mi boca tu alabanza. ¿Cuántas veces salen palabras que no deberían salir? Y a veces nos reímos, compartimos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios del justo, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerás becerro sobre tu altar. Muchas veces nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestros esfuerzos no valen, nuestros ayunos no valen nada delante de nosotros o delante de Dios, porque no tenemos un corazón recto delante de Él. ¿Lo entiende? Mire el Salmo 42, 3 al 5. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Ay, 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 ay. Fueron mis lágrimas, es el quinto paso. Lágrimas, llorar delante de Dios, de día y de noche. ¿Dónde está tu Dios cuando la gente dice, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Por qué no sanás? ¿Por qué no se soluciona este problema? Y tú tienes que esperar en Él. ¿Te ha pasado muchas veces o no? ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Hay momentos donde todo sonríe, donde todo va bien y donde todo es lindo. Yo me recuerdo, hermano, en un momento cuando vino el pastor Oscar Domínguez y me dice, qué maravilloso esta alabanza que Dios te ha dado, Héctor. Todos ordenaditos, todos, cada uno cumpliendo su tarea, y de repente el diablo hizo un desastre en medio de todos ellos. ¿Qué creen? ¿Que no hay lágrimas? Lo que ha costado todo, el tiempo, la dedicación, el soportar las oraciones, y que de repente el diablo te hace un desastre. Las personas nunca llegaron a esa madurez y ese entendimiento y te abandonan y se van. Y le dicen al vecino, perdone vecinos,
papá Juan y papá, papá Juan y mamá, ¿cómo se llamaba? Nora. Yo le digo a mi hijo, vayan y díganle a los vecinos, papá y mamá. Gente que se olvida de todo lo que hizo la iglesia por ellos. ¿Dónde está el amor? ¿Qué me hablan de amor? Que se olvidaron, que le tomaron de la mano y que le llevaron y le ayudaron a aprender a caminar. Que le enseñaron los primeros pasos para que no tropiece, que lo tenían, que lo levantaban. ¿O usted no lo relaciona con su hijo? ¿Cómo hiciste, mamá, para criarnos a nosotros? Bueno, hubo ciertas disciplinas en casa, pero nunca fue suficiente eso. Ahora un médico le decía a ella que tener hijos a la mujer le es hermoso. Y de ahí me agarraba yo. Pero estos días atrás uno de los hijos me dijo, ¿cuánto tenemos que dar gracias a Dios que no nos tocó pestes, enfermedades, problemas que se originan muchas veces? Dios nos libre, porque nunca uno sabe lo que va a venir con un hijo, con un nieto, con un bisnieto. Dios me libre, nadie está libre, amén. Pero Dios busca un pueblo santo, una familia santa, que día a día tiene hambre y sed de Dios, que día a día se alimenta de lo que Dios trae, sea el hermano quien sea, pero Dios siempre, si pusiera un niño delante de vosotros, a él oíd. Mira que Dios te habla por los hijos muchas veces, ¿no? Mira que Dios te habla muchas veces por los ancianos. Mira que muchas veces te habla Dios. Pero mira que también muchas veces te habla el mismo Satanás. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en un momento? Señor, no hagas tal cosa. Él lo miró y le dijo al diablo, apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás. Pedro había sido infectado por Satanás con pensamientos, con algo ajeno a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, de que Jesucristo como hombre muriera en la cruz y saldara nuestros pecados para con el Padre. Cuando Dios te ve en Cristo, ve al Hijo sin pecado. ¿Cómo lo explicamos? Cristo es la naranja, tú eres la semilla que estás ahí adentro. Amén. Amén, hermano. Ponte de pie. Padre, quiero agradecerte este momento que tú nos has concedido, poder estar prestando atención a tu santa palabra. Gracias por los hermanos que han hecho esfuerzo y que han venido a escuchar la palabra. Gracias por los que han tenido oído para oír y han guardado, Dios mío, toda esta enseñanza. Gracias, oh Dios mío, por los que participan en dar cada día y de recibir.
Gracias, Dios mío, por todo lo que la iglesia va llevando adelante para mejorar cada día más nuestro servicio a las almas, a las vidas y al predicar la palabra. Yo quiero rogarte por los que están en viaje, no sé si están de vuelta o no, quienes se fueron a Brasil, quienes han tenido que enfrentar esto tan feo que es este choque en cadenas. Yo te ruego, Dios mío, para que tú en tu gracia y en tu misericordia los guardes, los bendigas, los protejas, les concedas poder volver, Dios mío, para alabar y ensalzar tu nombre. Yo sé, Dios mío, que muchas cosas que nos pasan, tus disciplinas, al presente no parecen ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero tu palabra dice que después da fruto a los que en ellas somos ejercitados. Muchas cosas nos pasan que nos duelen, que no queremos pasar por ellas, pero también muchas cosas nos pasan para que podamos llorar delante de ti, porque es el quinto paso más importante cuando lloramos y nos derramamos en lágrimas, como el niño cuando quiere que su padre le dé algo. Se tira, se revuelca, llama la atención, por último llora y aquel padre que lo ama, que lo ha traído a la vida y que lo ama, le concede lo que él viene a pedir. Nosotros queremos volvernos como un niño, depender totalmente de ti en todas nuestras maneras de vivir, que cuando tengamos que enfrentar situaciones, Dios mío, que no nos gustan, podamos recordar esta palabra, que hay que ir a la presencia de Dios y llorar, y que nuestras lágrimas son, bendito Dios, realmente joyas que caen sobre esta tierra para que tú, oh Dios mío, nos des la victoria en todo lo que tenemos que enfrentar y pasar. Señor, que tu pueblo, que esta iglesia pueda madurar cada día más, que podamos crecer, Dios mío, en la palabra, en la luz, en el conocimiento, y que cada uno de nosotros podamos aportar de la gracia que nos has dado para mejorar nuestra conducción o nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos en la iglesia, con los hermanos, en las familias de la iglesia. Pedimos, oh Dios mío, por aquellos que los consideramos como hijos pródigos. Señor, vuélvalos. Que un día, Dios mío, pueda reflexionar y puedan decir: ahí en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y yo perezco de hambre en este lugar. Hambre por oír una palabra, hambre por oír, Señor, un mensaje de vida. Padre mío, Dios mío, por eso estamos aquí, delante de tu presencia, pidiéndote para que la unción de Dios caiga sobre este lugar y los hermanos y las familias se consagren a ti, y el sueño que tenemos por delante de ganar 5,000 almas las podamos alcanzar, y el sueño que tenemos por delante de llenar la tierra con hombres que vayan a predicar a otras naciones lo podamos alcanzar. Aquellos que están soñando con esto, Señor, prepara el camino, provéele todo y que ellos puedan decir: bueno, lo he alcanzado, lo he logrado. Señor, bendigo los hermanos, los encomiendo a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.